Quiero iniciar con una idea central. En la construcción moderna, el residuo ya no debe entenderse como una externalidad inevitable, sino como un flujo material que, bien gestionado, puede convertirse en un activo técnico, ambiental y financiero. Esta presentación propone justamente esa evolución sistémica, pasar de una gestión reactiva de residuos a un modelo integrado donde BIM, logística inteligente, trazabilidad digital y análisis de retorno de inversión forman parte de la estrategia del proyecto desde su concepción. Durante décadas hemos operado bajo un modelo lineal de extraer, construir y desechar. Pero hoy ese enfoque ya no es compatible con las exigencias regulatorias, económicas y climáticas del sector. Si la construcción y demolición genera entre el 25% y el 30% de los residuos a nivel global, entonces el residuo no solo refleja impacto ambiental, también revela ineficiencia operativa, pérdida de valor y fuga de capital que podríamos recuperar con una gestión circular bien diseñada. Las 5 fases que se plantean aquí son muy pertinentes. Primero el marco legal, luego la prevención desde el diseño, después las operaciones inteligentes en obra, el ecosistema logístico conectado y finalmente la lectura económica del sistema. Es decir, no se trata de gestionar residuos al final, sino de integrar la variable residual a todo el ciclo del proyecto. Todo sistema serio de gestión de residuos en construcción descansa sobre 3 pilares: trazabilidad, legalidad y corresponsabilidad. La trazabilidad garantiza que podamos seguir el residuo desde su generación hasta su disposición o valorización final. La legalidad asegura que cada movimiento se dé dentro del marco normativo. Y la corresponsabilidad distribuye deberes entre generador, transportista, gestor y autoridad. Desde el punto de vista profesional, esto significa que la gestión ya no puede depender de prácticas informales o de registros parciales. Requiere cadenas de custodia, evidencia documental, protocolos operativos y una gobernanza clara, para evitar abandono incontrolado, mezcla indebida de materiales y vacíos en fiscalización. Esta clasificación entre generadores mayores y menores es clave, porque permite asignar obligaciones de manera proporcional al impacto del proyecto. Los generadores mayores, como edificios en altura, infraestructura o grandes urbanizaciones, deben asumir planes de manejo robustos, separación en sitio, reportes periódicos y mecanismos de trazabilidad mucho más rigurosos. En cambio, los generadores menores, aunque individualmente producen menos, tienen un efecto acumulado muy relevante a escala urbana. Por eso, aunque el régimen pueda ser más flexible, siguen requiriendo disposición adecuada y articulación con servicios municipales o gestores autorizados. Especialmente para evitar vertidos clandestinos y microbasureros, el PGIR no debe verse como un documento para archivo ni como un requisito meramente administrativo. En realidad, es la herramienta que traduce las obligaciones normativas en decisiones concretas de planificación, cronograma, responsabilidades, presupuesto, documentación y control de desempeño. Su fortaleza está en 3 componentes. Primero, define claramente el proyecto y los responsables. Segundo, establece objetivos y metas medibles por etapa. Y tercero, consolida el soporte documental necesario para auditoría y cumplimiento. Cuando el PGIR está bien estructurado, deja de ser una carga y se convierte en un instrumento de gestión técnica y de control del riesgo. Esta diapositiva nos recuerda una verdad fundamental. La mayor oportunidad de reducción de residuos no está al final de la obra, sino al inicio, en la etapa de diseño. El documento de apoyo es muy claro en que las decisiones arquitectónicas y de ingeniería pueden determinar hasta el 80% del impacto ambiental del ciclo de vida del proyecto. Por eso herramientas como BIM, el diseño para desmontaje y los enfoques Lean no son complementos sofisticados, sino mecanismos de prevención en origen. Cuando modelamos mejor, coordinamos mejor. Cuando coordinamos mejor, reducimos interferencias, retrabajos, cortes innecesarios, sobreconsumo de materiales y almacenamientos improductivos. No es posible gestionar bien lo que no se identifica ni se cuantifica con precisión. Aquí el mensaje es que la estimación de residuos debe basarse en metodologías estructuradas, clasificación técnica y modelos predictivos que permitan anticipar cantidades, tipos de residuos, costos de gestión y potencial de valorización desde etapas tempranas del proyecto. El uso de la lista europea de residuos, de coeficientes como el CR y de factores históricos por tipología edificatoria, nos permite pasar de una aproximación intuitiva a una lógica de ingeniería de datos.
Si además integramos plataformas como BIM 4DW, la cuantificación deja de ser un cálculo aislado y se convierte en parte del entorno digital del proyecto. Aquí se plantea uno de los cambios de paradigma más importantes del sector. No es lo mismo demoler que deconstruir. La demolición tradicional mezcla fracciones, reduce el potencial de recuperación y traslada casi todo el costo al vertedero. La deconstrucción selectiva, en cambio, ordena el desmontaje, preserva materiales y habilita reutilización, reciclaje y mercados secundarios. Desde una lógica de carbono y de negocio, la diferencia es contundente. Si la deconstrucción genera un beneficio neto superior en términos de CO2 evitado y además conserva valor material, entonces no estamos ante una alternativa ambiental romántica, sino ante una estrategia técnica y económica claramente superior para muchas tipologías de proyecto. En obra, la segregación en origen es el punto donde la estrategia se prueba en la práctica. Los datos de la presentación muestran que los esquemas tradicionales de separación se quedan en rangos de 15% a 35%, mientras que una operación tecnificada puede superar el 85% de eficiencia. Eso exige rediseñar el frente operativo, contenedores inteligentes, sensores de llenado, reconocimiento de contaminación cruzada y una señalización universal clara. En otras palabras, la segregación ya no debe depender solo de la buena voluntad del personal, sino de un sistema físico, visual y digital que haga más fácil hacer las cosas bien y más difícil equivocarse. El almacenamiento temporal suele subestimarse, pero en realidad es una variable logística crítica. No basta con asignar un espacio para residuos, hay que diseñar accesibilidad, compatibilidad entre flujos, protección frente al clima y capacidad adaptable según la etapa constructiva. La integración BIM 4D y 5D añade un valor enorme porque vincula tiempo, espacio y costo en un solo modelo. Eso permite ajustar la ubicación y el tamaño de los acopios según el avance real de la obra, y comparar en tiempo real decisiones como contenedores fijos o móviles, o la conveniencia económica de ciertas configuraciones logísticas. Un sistema maduro de gestión no solo funciona en condiciones normales, también responde bien ante eventos críticos. Por eso esta diapositiva introduce protocolos para derrames químicos, incendios y fallos de recolección. Todos ellos escenarios reales que pueden comprometer seguridad, cumplimiento ambiental y continuidad operativa. El mensaje para nosotros como profesionales es claro: la gestión de residuos debe integrarse con la gestión del riesgo y con los protocolos SSOMA. Tener kits, rutas de respuesta, aislamiento de áreas, gestores alternativos y criterios de recatalogación no es un lujo documental, es parte de la resiliencia del proyecto. El transporte es una de las variables más sensibles del sistema, porque impacta costo, emisiones, tiempos y confiabilidad del servicio. Si representa entre el 20% y el 40% del costo total de gestión y además una fracción relevante de las emisiones del proyecto, entonces optimizar rutas no es un detalle logístico menor, sino una decisión estratégica. Modelos como el ruteo multidepósito con ventanas de tiempo, junto con telemática y plataformas de respuesta rápida, permiten ajustar recorridos según tráfico, volúmenes y capacidad vehicular. En la práctica, esto significa menos viajes improductivos, menor congestión operacional, mejor coordinación con gestores y una huella ambiental más baja. Uno de los principales puntos débiles de los sistemas tradicionales es que la evidencia documental suele ser fragmentada, manual y vulnerable a errores o manipulaciones. La digitalización de manifiestos, certificados de recepción y datos de geolocalización permite construir una bitácora centralizada mucho más robusta para control interno y para fiscalización externa. Cuando se añade blockchain o tokenización de materiales, el salto es aún mayor, porque pasamos a registros inmutables con capacidad de auditoría mucho más fuerte. Esto es especialmente relevante en contextos donde el sector necesita demostrar trazabilidad verificable, reducir fraude ambiental y sostener el cumplimiento frente a exigencias regulatorias crecientes. Esta diapositiva es muy importante porque aterriza la conversación en términos económicos. Gestionar residuos tiene un costo total compuesto por tarifas de disposición, mano de obra y costos indirectos, pero lo relevante es entender que el sistema lineal oculta ineficiencias que muchas veces no estamos midiendo correctamente. Los costos indirectos, como supervisión, administración documental y pérdida de productividad, pueden representar entre el 25% y el 35% del costo total. Por eso una estrategia circular no debe compararse solo con la tarifa del vertedero,
sino con el costo integral del modelo actual, incluyendo sus desperdicios materiales y sus riesgos operativos. Cuando la gestión integral se implementa bien, aparecen retornos concretos: ahorro en compra de materiales, reducción en disposición final, recuperación de valor y mejor desempeño ambiental. La presentación señala retornos de entre 2.5% y 11%, además de ahorros en adquisición de nuevos materiales del orden del 5% al 15%, lo cual ya sitúa el tema en el terreno de la competitividad. En paralelo, el beneficio climático también es cuantificable. El reciclaje evita emisiones netas, y materiales como el acero destacan por su alta capacidad de reducción de CO2 equivalente. Eso quiere decir que la circularidad no solo mejora la rentabilidad del proyecto, sino que fortalece su contribución a metas ESG y a compromisos de descarbonización. Más allá del ahorro directo, una empresa que demuestra trazabilidad, cumplimiento y valorización efectiva construye reputación, confianza y acceso preferente a oportunidades. Esa es la parte intangible del valor, pero no por eso menos real. Mejor posicionamiento en licitaciones, mayor velocidad regulatoria, mejor percepción del cliente y mejores condiciones de financiamiento. En mercados cada vez más sensibles a criterios ESG, la gestión circular deja de ser una práctica defensiva y se convierte en una ventaja competitiva. Quien pueda demostrar desempeño ambiental verificable tendrá mejores probabilidades de captar proyectos, capital y alianzas estratégicas. También debemos reconocer que la inacción tiene costos crecientes. Operar sin autorizaciones, mezclar residuos peligrosos, falsear información o disponer ilegalmente residuos no solo genera multas. Puede implicar paralización de obras, revocación de licencias, daño reputacional e incluso responsabilidades penales en casos graves. Por eso el verdadero antídoto no es reaccionar cuando llega la inspección, sino construir sistemas preventivos, auditorías internas, métricas SMART, matrices de cumplimiento y control documental continuo. En otras palabras, compliance no es burocracia adicional, es gestión inteligente del riesgo. Ninguna de estas transformaciones ocurre solo con tecnología. La gestión integral de residuos requiere una arquitectura humana clara, donde coordinadores ambientales, ingenieros, arquitectos, supervisores, consultores externos y personal de obra trabajen bajo una misma lógica operativa. El valor del enfoque interdisciplinario es que conecta diseño, ejecución, seguridad, trazabilidad y valorización. Cuando cada actor entiende su rol y el sistema tiene comunicación efectiva, capacitación continua e incentivos adecuados, la circularidad deja de ser un discurso institucional y se vuelve práctica diaria de obra. Esta síntesis resume muy bien la visión completa: diseño predictivo para evitar residuos, segregación inteligente para recuperar valor, trazabilidad digital para certificar el flujo material y valorización económica para convertir desempeño ambiental en ventaja empresarial. Lo interesante es que no son iniciativas aisladas, sino componentes de un mismo ecosistema. Cuando estos 4 frentes se integran, el proyecto mejora simultáneamente en eficiencia técnica, control de costos, cumplimiento normativo, desempeño climático y reputación corporativa. Esa es, en esencia, la lógica de un sistema constructivo verdaderamente circular. Para cerrar, me gustaría dejar esta idea. La gestión integral de residuos ya no pertenece al campo de las obligaciones periféricas, sino al núcleo de la eficiencia del sector. Hoy la convergencia entre economía circular, analítica de datos, diseño predictivo y trazabilidad total está redefiniendo cómo concebimos el desempeño de una obra. Construir mejor, con menos pérdidas, con mayor recuperación de materiales y con evidencia verificable de todo el proceso, no es solo una aspiración ambiental. Es la nueva forma de hacer ingeniería, de reducir riesgo y de crear valor sostenible en la construcción contemporánea,